¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos. Están entrando en el ático. Y bueno, mis queridos Gears, después del intro ya estamos aquí de regreso para seguir reaccionando a Dimash Kudaibergen, y en esta ocasión me los voy a llevar de la mano hasta el 2016 a un enlace que me pasó una amiga del canal, una suscriptora de nombre Graciela Caridad. Graciela, muchísimas gracias siempre por todo tu apoyo, por todos los enlaces que nos mandas. Me gustaría que todos en los comentarios lo agradeciéramos por este enlace, en donde no recuerdo si ya tenemos una reacción de este video en el canal, pero no estoy muy seguro, así que no podría decir si sí o si no. Yo imagino que ya viéndolo voy a recordarlo. Es una canción que hace Dimash a dueto con una cantante que se llama Yasmin Ibrayeva, una canción que conocemos aquí como My Land o Mi Tierra, que su nombre vendría siendo Homeland, como tierra, hogar, tierra, es como mi tierra, ¿no? Mi parcela, mi propiedad, mi terreno, mi predio, mi baldío, no sé cómo le quieran llamar. Pero más o menos en eso se traduce Homeland, como tierra de casa. Vamos a ver de qué se trata este dueto, se ve bastante interesante. No sé si Yasmin Ibrayeva sea kazaja, o sea rusa, o sea bielorrusa, o sea ucraniana. El apellido se escucha bastante de esos lugares, ¿no? De esos rumbos. Y vamos a ver de qué se trata. La de Homeland ya tenemos una reacción, bueno, algunas reacciones a Dimash interpretando este tema solo. Y ahora vamos a verlo interpretando este dueto. Y pues bueno, sin más preámbulos, sin más guaraguara y sin más cháchara, vámonos con el video. ...2016, Dimash Kudaibergen y Yasmin Ibrayeva, Homeland. Ok. Ya recuerdo a esta chica, ya tenemos reacción de este video en el canal, pero está muy bonito. Espero, disculpen los inconvenientes si es que se repite, pero creo que vale la pena volver a verlo. La voz de esta chica, si no mal recuerdo, en la reacción que hicimos a este video en el canal, yo había dicho que la voz de ella me recordaba mucho a la de Raushan. Y lo sigo insistiendo, lo sigo diciendo. Ahorita que la escuché, cuando les empecé a escuchar cantar, dije, ah, caray, se escucha como Raushan. Y ya que la vi, como que me vino el flashback a la mente. Y dije, sí, ya tenemos una reacción a este video que es espectacular, me gusta mucho. La voz de ella es muy tierna, muy dulce. Ella se ve muy niña. ¿Cuántos años tendrá aquí? ¿Unos 15, 16? Por ahí más o menos. Se ve muy tierna, muy cándida, no sé, muy linda, por decirlo así, y su voz se escucha igual, de la misma manera. Vibrato. Qué bonito se escucha la armonía, cuando crece, en cuanto entró Dimash, la canción obviamente creció por el incorporamiento de la segunda voz, de la armonía que está haciendo Dimash. Obviamente Dimash con una voz, a pesar de que aquí es un Dimash que tendrá en el 2016 como 18 años, 18, 17, 19, por ahí más o menos. Ya tiene una voz obviamente con más peso, con más presencia escénica, con más cuerpo. Pero yo creo que lo que más se nota, no nada más en Dimash, en cualquier voz, cuando eres niño tienes una voz, niño o niña, cualquiera sea el caso, un cantante o cantanta, cualquiera de las dos. Cuando eres más joven, como que tu voz tiene esa ternura, esa inocencia, es una voz muy delicada.
Y cuando creces, como le ha pasado a Dimash, comparemos esta voz del 2016 con la que tiene ahorita en el 2024, 8 años después, ya no tiene esa inocencia y ese candor de una voz juvenil, sino que ya tiene todo el peso de la madurez por detrás y de todo el trabajo. Ya tiene más cuerpo, más presencia, más forma. Es como le hicimos la referencia el día pasado con los graves de Dimash. En esta época teníamos graves muy respetables, muy buenos, que yo creo que serían la media para todos los cantantes en general, que ya digamos, ese cantante tiene unos graves bastante buenos. Eran como que los graves juveniles de Dimash, pero hagan de cuenta que Dimash metió sus graves al gimnasio y ahorita están todos musculosos y todos chetados y todos tochos. Pues así es lo que pasa con las voces. Cuando eres joven tienes una voz muy suave, muy inocente, y ya cuando creces tu voz toma el peso de la madurez y se hace más oscura. No sé, me gusta mucho, y es lo que vemos con ella, con Irina Ibraeva, que tiene una voz muy sutil porque todavía se ve muy muy niña. Ya cuando tenga agarre su voz madura, ya no va a sonar igual y se escucha muy bonito. Me encanta cuando entró Dimash, armonizaron muy muy bien. Esos graves. Todas las mujeres suspirando ahí, es lo que provoca el emperador kazajo. Miren, vean, la cara de las tres chicas que tenemos, las tres damitas que tenemos aquí enfrente, las tres están iguales. Una de dos, o están aburridas o están suspirando por Dimash. Que yo creo que es lo segundo, lo primero no creo. Sería como que un sacrilegio, pecado. Te irías derechito al infierno. No tendrías pase automático al cielo si al escuchar a Dimash te aburrieras. Algo que también, para los que son más observadores, a lo mejor ya se dieron cuenta, pero Dimash, con gestos y con movimientos corporales, va guiando a Yasmín, va guiando a la señorita Ibraeva, la va guiando como que diciéndole: en este momento tienes que entrar, en este momento apoya la voz, como que haciéndole gestos y ademanes con el cuerpo muy sutiles, con el cuerpo, la mirada y la boca, como que diciéndole: ahora pon fuerza en la voz, ahora entra más suave, como que la va guiando, la va cuidando. Y eso me encanta de Dimash, que le gusta hacer que todos sobresalgan cuando están a un lado de él, que no nada más sea él el foco de atención, sino que todos tengan su momento, y eso se le agradece muchísimo.
Wow. Siguen armonizando igual, nada más que ahora no se cambiaron los roles. La voz de Yasmín Ibraheva sigue en el mismo registro. Y cuando empezó Dimash, empezó él haciendo la armonización abajo. Y ahorita Yasmín sigue en el mismo, pero Dimash, en lugar de estar abajo, se fue para arriba. Y por eso se escuchó tanto el cambio. Realmente el único que hizo el cambio fue Dimash. Yasmín sigue en el mismo patrón. Wow, Yasmín tiene un vibrato muy interesante, es muy rápido. Ese último whistle tone de Dimash fue bastante espectacular, me recordó mucho a los de Mariah Carey. Y pues bueno, hasta aquí llega este video que la verdad es espectacular. Me gustó volver a escucharlo para recordar esto. Lo sigo insistiendo, lástima que Raushan no se quiso dedicar porque hubiera pasado lo mismo. De hecho, en el video que tenemos de reacción de Dimash con Raushan cantando la de All By Myself, la voz de ella y la de Yasmín Ibraheva se le parecen muchísimo. Tienen el mismo color. Raushan tiene una voz muy bonita, pero digo, ella sigue su camino y sigue emparejada la carrera de sus dos hermanos, tanto de Dimash. Ya hemos visto en reportajes que ella es la encargada, dueña y señora del teleprompter, de pasar la letra a Dimash en los conciertos para que no se le olvide, o por si se le olvida. También ella es la encargada del restaurante Daddy Dao, digamos que es como que la mera. A nombre de la familia Kudaibergen, porque es que no estoy muy seguro si el Daddy Dao, si alguien me lo puede aclarar, si el Daddy Dao es propiedad de Dimash o de la familia Kudaibergen en general. O yo creo que sea de la familia Kudaibergen, no creo que sea de Dimash, a menos de que sea de Dimash y se lo haya regalado a Raushan. No sé, si alguien me lo puede aclarar, se lo agradecería 880 veces. Y pues bueno, ¿qué les pareció esta reacción? ¿Qué les pareció esta canción? ¿Qué les pareció este enlace que nos mandó Graciela Caridad? Muchísimas gracias nuevamente. Vamos a agradecerle a todos en los comentarios. Y pues, si esta video reacción les gustó, regálenme un likeazo. Yo se los invito, es gratis y a mí me ayuda muchísimo para que el canal siga creciendo y el video le llegue por los algoritmos de YouTube. Cada que le das un like, le llega a más gente el video. Y pues bueno, si no están suscritos, suscríbanse. Y activen la campanita para que así YouTube les avise cada que subimos nuevo video. Y pues bueno, ¿qué más queda en el tintero? Pues por el momento creo que es todo. Ahora sí que no me queda nada más que decirles que yo soy Ático, los quiero mucho, los veo el día de mañana en el ciberespacio. Bye.